se darán cuenta de las pinturas radicales de Diego Rivera. Muy famosas sus pinturas, en donde pinta a los indígenas todos así maltratados, a los españoles ambiciosos, codiciosos, malvados, y al clero, pero le pega hasta por debajo de la lengua. A unos obispos con cara de buitres, con caras de demonios, con vestidos con su sotana, pero con sus orejas de cola, de diablo. O sea, algo verdaderamente que ofendía al pueblo católico, que recuerden que era aún mayoritario y quedaba ofendido, y obviamente los cristianos seguían, pero recuerden también que los cristianos ya estaban muy diezmados después de la traición que la misma iglesia le había hecho a los cristeros, y después de la muerte de Enrique Gorostieta, los cristeros quedaron diezmados, volvieron a quedar como al principio, así regados por todos lados, fuerzas peligrosas, pero no como para derrocar un gobierno. Entonces, todo esto, más las huelgas, más el socialismo, más la educación, porque aparecen las escuelas socialistas. Cárdenas inaugura las famosas escuelas socialistas, donde el maestro tenía que ser socialista. De hecho, en muchos lugares se obligó al maestro a ir a dar clase con lo que en aquella época era el uniforme socialista, el overol de mezclilla, como vestía Diego Rivera precisamente. Todo esto se hacía, y Calles no decía nada, obviamente no, porque estaba de viaje, pero sus amigos, obviamente el gabinete, sí. Y obviamente no querían acordar con Cárdenas y le escribían a Calles. Y así llegamos a finales del otoño, entre octubre y noviembre de 1935. Y don Plutarco anuncia que va a volver a México, sabe que está pasando algo, que le están comentando sus amigos, y quiere ver qué está pasando. Y regresa. Y aterriza en el aeropuerto de Balbuena. Pero, oh sorpresa, siempre que Calles llegaba, porque se anunciaba que iba a llegar, una multitud de políticos en ese momento de moda iban. La última vez que llegó, hasta el propio presidente fue a recibirlo. Ahorita, los periodistas del Excelsior, La Buena Prensa, El Universal, El Sol de México, etcétera, vieron que pues, el hangar presidencial estaba vacío y solo estaban los miembros del gabinete amigos de Calles. El presidente no estaba. De hecho, uno de los comentarios que hace el Universal es este, que se veía muy desangelado. Los periodistas nos preguntamos dónde estaba el presidente, porque no había venido. Siempre venía. Y políticos meramente los muy identificados con Calles, como Morones, como Melchor Ortega, Luis de León. Nada más. Calles regresa, se da cuenta que no estaban los que debían estar, saluda a sus amigos y la prensa se le acerca y le dice: señor presidente, ese señor jefe máximo, bienvenido de nuevo. Okay. Gracias, gracias. Vemos que esta vez tardó menos en su viaje. Le comentan, la entrevista existe. Y Calles contesta: sí. Tardé menos porque hasta ahí, hasta Europa, me llegaron las quejas y las críticas de lo que estaba ocurriendo aquí en México. Algo está haciendo mal el señor presidente Cárdenas. Y vengo precisamente a ver qué está pasando. Vengo a apoyarlo, a ayudarlo, porque siento que su juventud está haciendo que se equivoque y se esté hundiendo el país. No puede ser posible que haya tantas huelgas. Espero al señor presidente en mi casa de Cuernavaca para discutir lo que está ocurriendo aquí en el país, una inestabilidad política. Muchas gracias, agarra, se va a Cuernavaca. Y ahí, Calles prepara todo, pues dice: el chamaco va a venir a verme, me tiene que venir a ver. Pero aquí viene lo interesante. Cárdenas ya no va. No va. En diciembre del 35, de 1930, a un año de la toma de posesión de Lázaro Cárdenas, Cárdenas empezaba a ponerse las pilas, al menos contra Calles.
aquí habría un choque tremendo, porque Calles venía cada vez más fascista, más admirador de la corriente hitleriana mussoliniana, mientras que Cárdenas, que estaba en el poder, aunque sea nominativamente, pero estaba, era más comunista, más a lo soviético, más admirando a Lenin, a Stalin, a Trotsky. O sea, eso, eso era un problema. Era un problema. Porque para Calles, la solución de México era aplastar a los huelguistas y obligarlos a volver al trabajo. Porque estaban desestabilizando. Era una bola de rojos comunistas que estaban desestabilizando. Para Cárdenas era todo lo contrario. Era fomentar el socialismo, porque al final de cuentas, y eso es un hecho, Cárdenas quería integrar a México a la famosa Tercera Internacional Socialista. Ser parte de ese bloque formado por Rusia y los países socialistas que empezaban a coquetear con esa idea. No había muchos todavía, pero bueno, Rusia. Entonces, esto era lo que pretendían el grupo de Cárdenas, con sus principales personajes Vicente Lombardo Toledano y Francisco J. Mujica. En menor sentido, Diego Rivera. Aunque Diego Rivera, aclaro, Diego Rivera tenía sus contactos muy, pero muy comunistas en la misma Rusia. Diego Rivera fue el que intervino para que se le diera asilo político a Trotsky, que nadie quería que viniera, porque todos sospechaban que venía a formar un gran partido comunista para que Cárdenas se eternizara en el poder. Y Trotsky era un perseguido político de Rusia. No lo habían aceptado. Bueno, en Europa ya no lo querían aceptar porque donde iba había actos de terrorismo. La KGB lo perseguía para eliminarlo. Era un peligro traerlo a México. Sin embargo, Trotsky mueve todos sus hilos, porque además era amigo de los dos, era amigo de Trotsky, no Trotsky, pero Rivera, era amigo de Trotsky y era amigo de Cárdenas, y Cárdenas lo va a recibir. Trotsky viene con su esposa, con Natalia Sedova, va a venir aquí. Y cualquier parecido con lo que pasó aquí hace unos años con alguien de Bolivia, lo mismo ocurrió. ¿Okay? Le dan una casa en Coyoacán para que Trotsky viva ahí. Inclusive trae hasta su nieto, porque los hijos no pudieron salir, porque Stalin los va a perseguir a todos y los va a matar. Stalin quería matar a Trotsky y no lo logró, se le escapó de las manos, y entonces agarró a sus hijos y los llevó a la Siberia y se murió de frío. Pero el nieto de León Trotsky, ¿okay? El nombre de Trotsky es un apodo, en verdad su apellido era Leo Davidovich, el nombre de Trotsky, y se puso Trotsky por un preso que estuvo cuando lo metieron a la cárcel, ¿no? Allá en Rusia, en la época de los zares, que se llamaba Trotsky. Entonces él agarró ese nombre y se le quedó como León Trotsky, ¿no? Pero su nombre verdadero era Leo Davidovich. El nieto de Trotsky, que pues hasta hace poco vivía, tuve el gusto de tratar con él hace algunos años. Si vive, debe tener arriba de los 90 años, porque a Trotsky lo mataron en el año de 1940, y el nieto, que fue testigo, el único testigo viviente de Trotsky, tenía 13 años cuando esto. Si fue en el 40, al 2020 han pasado 80, tenía 13, debe tener como 93, 95 años el nieto, si es que vive. Okay. No, en el 2015 vivía, porque fue cuando yo tuve la oportunidad de tratar con él y comentarme sus vivencias. En esto tenía como 87, 88 años. Y me contó cómo fue el asesinato, cómo él lo vio. Y él presumía de ser en ese entonces el único testigo vivo de la muerte de su abuelo. Se quedó en México, se casó y aquí hizo su vida. Y de hecho, hasta hace poco, él era el que sostenía la casa de donde vivió Trotsky, donde murió Trotsky, y luego hizo un convenio con el gobierno, me parece que con el INA, cuando empezó el INA, y ya entre él y el INA han mantenido la casa. Hoy en día se visita,
está muy bien puesta el museo, la casa es original, es impresionante, porque cuando entras a los cuartos, cada cuarto de Trotsky tiene una puerta tipo la de las bóvedas de los bancos. Tienes que abrir para entrar. El tipo vivía con miedo, vivía aterrorizado. Debe ser, porque imagínense ustedes, fue perseguido en Noruega, en Francia, en Turquía, o sea, lo trataron de matar un montón de veces. Entonces él vivía con un temor tremendo. Temor. De hecho, aquí en México, el pintor David Alfaro Siqueiros lo trató de matar. Falló el atentado y se escapó el pintor. David Alfaro Siqueiros era rival de, de Diego Rivera. Diego Rivera era comunista trotskista. David Alfaro Siqueiros era comunista estalinista. Pues esto los va a enfrentar, va a enfrentar mucho a David Alfaro Siqueiros, gran pintor, pero un tío muy conflictivo. Se escapó se escapó Trotsky del atentado, y cuando fue la policía a investigar, le preguntaron: ¿tiene usted alguna sospecha de quién pudo haber sido el que atentó contra su vida aquí en México? Y contestó secamente: sí. ¿Así quién? Stalin. Se rió la policía, pero en fin. Pero esos son datos que pasaron después, ya no están dentro del tema de la revolución. Entonces se los comento porque, pues, era lo que respiraba Cárdenas y el grupo que estaba formando, que era totalmente otro oxígeno que respiraba Calles. Pues no se presenta Cárdenas nunca, ya no volvió a Cuernavaca, lo cual esto molestó a Calles por muchos motivos. Uno, porque Calles era el jefe máximo, al menos así se creía y todavía se lo seguían diciendo. Dos, porque como personaje de la época decía: él está en el poder porque yo me impuse, porque yo lo puse y yo discipliné a todos, sobre todo al general Pérez Treviño, que era el que más quería la presidencia, a Morones, al Ortega, a León. Lo que está haciendo es una majadería, pensaba Calles. Y tercero, la parte personal y familiar. No podemos negar que Calles sí quería, y quería como un hijo, a Lázaro Cárdenas. Siempre dijo chamaco. Había pasado temporadas enteras en casa de los Calles. Temporadas enteras, pero enteras. Y inclusive cuando les conté alguna vez que cuando se iban de vacaciones a Puerto Vallarta, él iba como parte de la familia. Y ahí está el archivo museo Calles Torreblanca, en su casa, en la calle Guadalajara, en donde hay varias fotos, y en una está clarísimo, donde están en la playa, Puerto Vallarta, y están jugando, se lo comenté, una pelota playera. Él y Cárdenas, estaba jovencito Cárdenas, o sea, Cárdenas había crecido bajo la sombra de Calles. Ahora aquí la pregunta es: ¿qué tanta ingratitud hay? ¿O simplemente no es ingratitud? ¿Es política? ¿Eran principios los que estaban jugando? ¿Era por el poder? Quedará la respuesta en cada uno de ustedes, si realmente era o no un ingrato, si era o no un traidor, Cárdenas, en fin. En el libro que les recomendé, me parece que la semana pasada o hace 2 semanas, que se llama Yo fui Plutarco Elías Calles, escrito por, bueno, hay que tomar en cuenta quién lo escribió, ¿no? Su nieto, Alfredo Elías Calles, hijo de su hijo, que se llama, es homónimo de él, o sea, Alfredo. La etapa, cuando llega a la etapa de Cárdenas, que es esta, pone una hipótesis que realmente el autor dice que esto que está diciendo es verdad. Lo que pasa es que Cárdenas, al manejar el sistema socialista, comunista y estar en el poder, borra todas las demás cosas y se inventa todo lo que a posteriori se ha creído de Calles, para dejarlo mal y compararlo con Cárdenas. Pero claramente dice: el ingrato, el traidor y el vendido a la URSS era Lázaro Cárdenas. Les aconsejo que el libro es muy interesante, no es muy gordo. Okay. Está escrito la primera parte y la última precisamente como novela, porque es como si el espíritu de Calles lo contara. Pero muy interesante. Les recomiendo el libro
Yo fui Plutarco Elías Calles, y hay otro, pero este no lo escribió Alfredo Elías, este se llama El Jefe Máximo. En el libro de Yo fui Plutarco Elías Calles es la editorial Planeta, y la portada es la cara de Calles, sonriente, cosa rarísima, ¿no? Sonriente. La del otro, El Jefe Máximo, no recuerdo bien el autor, pero está la silla del águila, ¿ok? Al lado, un puro, una copa de coñac, la silla está vacía, y junto a la silla, en el suelo, charco de sangre. Ya se podrán imaginar que obviamente el autor no es precisamente muy callista, el del Jefe Máximo. Bien, bueno, pero vamos a proseguir con esto y vamos a llegar entonces a esto. Cuando Calles no se, pero bueno, Cárdenas no se presenta, y la prensa estaba esperando porque estaban acostumbrados, se habían presentado, todos iban a casa de Calles, todos, desde Portes Gil, pasando por Pascual, Abelardo, y el mismo Cárdenas se había ido anteriormente. Entonces para la prensa era raro y sospechoso que Cárdenas no fuera. Y son ellos, periodistas, que se trasladan a Cuernavaca para preguntarle a un Calles que estaba molesto, estaba ofendido. Obviamente ya no era el Calles el Calles del que yo les he contado, un hombre viudo 2 veces, ya grande, ya era un hombre viejo, de 70 años más o menos, con una manía por fumar y por beber tremenda, ya le hacía mal, ya le hacía daño, empezaba a tener accesos de tos por tanto cigarro que fumaba o puro, e inclusive también problemas en el hígado por tanto trago que había tomado. Ya no era el mismo. Y obviamente, cuando va a la prensa, Calles va a hablar más de lo que quizá un político como él, de la envergadura de él, la experiencia que tenía él, no debió decir. Muchos dicen, no lo dijo por inexperto ni porque le haya ganado la vena. Calles era muy flemático, no tanto por eso, sino porque él sentía que tenía el poder que tiene un papá sobre un hijo. Que aunque el papá tenga 80 años y el hijo tenga 30 o 40, el papá siente que tiene un dominio sobre el hijo. No estoy hablando mal, ¿eh? Yo estoy diciendo que así lo sienten. Muchos de ustedes son papás de esa edad y sienten, bueno, oye hijo, o sea, bueno, hoy en día ya se han volteado los papeles, ya es el hijo el que manda, pero bueno, pero en casos normales o naturales. Es probable que esta sea la versión y no tanto la ceguera ya que tenía Calles. ¿Y qué dijo Calles? Aprovechado toda la prensa ya, critica. Dice, lo que está haciendo el presidente está equivocado. Está apoyando a un grupo subversivo de corte comunista en vez de apoyar los intereses de la nación. Los intereses de la nación traen inversión y traen producción. No puede hacer esto. Y vuelve a decir en la prensa, y está ya, lo pueden leer en el Excelsior. Le pido al general presidente Lázaro Cárdenas que si quiere discutir conmigo, con la experiencia que yo tengo, lo voy a encaminar bien. Se publica esto, grandes titulares. Calles hablaba, dando a entender que el presidente estaba mal, y además lo invitaba, vente, para que yo te enseñe. Esto era más de lo que podía soportar Cárdenas. Y Cárdenas decide contestar. Llama a la prensa y Cárdenas contesta. Ahí sí yo sí creo que fue un error hacerlo por su juventud y dice, y aquí terminamos. El presidente es el poder ejecutivo legalmente electo por el pueblo. Y el presidente tiene a su grupo de asesores, en los cuales no pertenece el general Calles, con todos los méritos que pueda tener. Y consideramos que la política socialista es la que necesita el pueblo mexicano, que es un pueblo mayoritariamente indígena, un pueblo mayoritariamente mestizo,
un pueblo mayoritariamente esclavizado por los prejuicios y por los fanatismos. ¿Qué? Empezaba una batalla campal de declaraciones periodísticas que van a ir de diciembre hasta abril, a diciembre del 35 hasta abril del 36. Pero esto lo continuaremos viendo la próxima semana. Pues muchas gracias a todos ustedes, muy amables por estar aquí en esta transmisión, y nos vemos para la próxima semana, en donde finalizaremos por fin, después de varias semanas, varios meses diría yo, con el tema de la revolución, ¿okay? Cuando veamos la caída del Maximato. Buenas noches, que Dios los bendiga.